a nuestro siguiente invitado. En esta oportunidad es Renato Rondinelli, quien es bibliotecario con estudios en la Universidad Nacional de San Marcos, y es un poeta que desde siempre ha escrito. Lo conocemos, buen amigo. Buenas tardes, Hola. Renato. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo conocí jovencito, no con esas canas. Renato, qué gusto verte. Y qué gusto, sobre profesor. todo estar en tu primera presentación de tu poemario, lo cual nos va a dar un gran gusto en Desamar. Tú nos vas a poder leer y alegrar esta tarde que todavía no muere, sino que es de los poetas. Espero que Es de los pueda. poetas. Entonces, yo, sin mayor preámbulo, sé que has escrito mucho en otras revistas importantes, sé que tienes una maestría en narrativa creativa por la Universidad Nacional de San Marcos, y entonces estamos frente a un creador y un poeta. Sin mayor preámbulo, son tuyos estos minutos. Después creo que sería conveniente tener unos minutos para conversar con las preguntas. ¿Qué te parece? Sí, Les ruego que las hagan por el chat para que Renato tenga más tiempo para leer, y después, si quieren, a viva voz. Adelante, Renato. Sí, estoy muy dispuesto a aceptar las preguntas. Buenas tardes con todos. Me dejan un minutito, tengo un inconveniente. No hay problema, adelante. Ya está. Ya, sí, tengo que... Perfecto, ya. Buenas tardes con todos. Gracias por invitarme a este espacio cultural que veo que siguen teniendo. Es correcto, yo soy un trabajador de Servil, es USIL. Es USIL. Me da gusto que mantengan estas actividades culturales. Y bueno, vamos de fondo. Es cierto lo que dice Enrique Espinosa, mi querido profesor. Yo acabo de publicar un poemario que se llama Desarmar, y un poco les voy a contar de qué trata, ¿no es cierto? Acá, no sé si lo pueden ver. Este es un poco el poemario. Al final de mi breve exposición, si alguien está interesado, de repente nos podemos contactar para que lo puedan tener, ¿no? Entonces lo que voy a hacer a continuación es darle algunos atisbos de lo que yo quise decir o de lo que quise hacer. Voy a leerles un poco algunos fragmentos de poemas y voy a explicar cómo ha sido la génesis de esta obra que acabo de publicar, ¿no? Mi primer poemario, que se llama Desarmar, ¿correcto? Profesor, ¿se me escucha perfectamente? Quisiera saber eso. ¿O Susana? Sí, Renato, se te escucha bien. Perfecto, gracias. Continúo. Bueno, para dar inicio a esta presentación, podremos decir muchas cosas. Desarmar este es mi primer poemario. No es un conjunto orgánico de poemas, es más bien, son poemas independientes, ¿no? Se podría decir que cada uno de estos poemas navego por la confidencialidad, por el recuerdo del ser amado, por la muerte, la decepción, la soledad, el desamor. Personalmente me gusta mucho la narrativa, mis prosas están llenas de historias, esto es algo inevitable, son como poemacuentos, ¿correcto? Esta prosa poética tiene de alguna forma un espacio lúdico y fantástico también. Para dar más detalles podemos comenzar con un poema, ¿correcto? Voy a leerles este poema que justamente habla de eso, ¿no? De lo confidencial, de lo lúdico, de lo fantástico. Es un poema básicamente conversacional también, ¿cierto? Vamos a leer Oscurecidos, ¿ok? Voy. Oscurecidos. No sé si te diste cuenta bien, pero ayer cuando salíamos a caminar en la noche, las calles parecían deshabitadas. Olía a azufre y nosotros parecíamos perdidos. No sentíamos el frío en el rostro ni en las manos. Había agujeros enormes en el suelo y teníamos esa extraña sensación en el pecho de estar buscando algo que nunca vamos a encontrar. Cuando llegamos al borde del muelle, el mar era más profundo. Vimos que el sol estaba debajo del agua deshaciendo el mundo a finales de los años 80.
Entre las tablas nos pareció ver a una pareja atardecer. El modo dibujaba los colores de sus ojos y sus ropas. De regreso a casa me percaté de que Vanessa había encerrado algo en su boca. Era una palabra incrustada en sus órganos desde la niñez. Envejecimos y rejuvenecimos en segundos. Miramos el primer eclipse y culminamos nuestras creencias. Otros planetas ascendían enfrente de nosotros. Parecíamos empujados por el peso de un edificio ardiente. Nuestra cuadra tenía una puerta de 3 metros. A 20 pasos, las ruedas oxidadas de una bicicleta giraban por las corrientes del sur. Desde la calle se podían escuchar un comercial televisivo con una voz familiar. Una langosta azul de medio metro interrumpió la cotidianidad, tragándose a una cucaracha que colgaba de la puerta para luego desvanecerse en la neblina. Incluso presenciamos colores inexplicables en la oscuridad. Espero que entiendas lo sucedido, porque hasta hoy yo siento que esa noche desaparecimos. Bueno, como pueden de repente percibir, ¿no? Estos poemas tienen mucho que ver con el asombro, con lo lúdico, con historias. Yo quiero pensar que son como historias que cuento de forma confidencial, si se puede redundar, ¿no? Trastoco un poco la realidad. Me doy cuenta que en este poemario escribir de alguna forma también es una forma de pensar, ¿correcto? De hecho, escribir es una forma de provocar un pensamiento en la distancia y en la ausencia. Hay que decir también que en mis poemas siempre hay algo que se va, que no siempre regresa, ¿no? El yo poético amó un cuerpo ausente o pedazos de un cuerpo ausente. Existe una distancia a lo largo de estos poemas, existe una distancia entre dos personas que al parecer con el tiempo no se puede separar, ¿no? Entonces se evoca, se necesita recordar, ¿no? Quizá podamos leer otro poema para entender un poco de lo que estoy hablando. Esa va a ser un poco la dinámica, ¿no? Voy a dar una explicación y con un poema intentar descifrar o explicarme mejor qué es lo que quise hacer con la poética. ¿No? Vamos a leer un poema de la página 11 que se llama Cuando mi cuerpo recuerda a tu cuerpo. ¿Ok? Página. Listo. Página, me fui. Me perdí. Ya estoy. Acá está. No, este poema justo habla de lo que yo menciono, ¿no? Que es el admitir, ok, que es el cuerpo ausente, ¿no? La evocación del cuerpo ausente. Cuando mi cuerpo recuerda a tu cuerpo, elabora extraños movimientos, se fractura, le punzan las uniones, imita el sonido de un pulso vago, expulsa formas involuntarias con las manos, toca la arena, ocupa la expresión de un rostro, busca el olor de un nombre, se acerca al calor en las estaciones del metropolitano, detiene los sucesos que forman las ciudades, se encuentra en la sombra de un cuerpo que no recuerda, inventa un seudónimo, encuentra algo, cierra sus ojos y aprieta los párpados para continuar la soledad de los ojos que lo miran. Está hundido entre los ladrillos y la tierra, en un pequeño jardín, dentro de una casa. En la cuadra 2 del Jirón Tarapacá, lloran las ventanas en las madrugadas de julio. Cuando mi cuerpo recuerda tu cuerpo, se reclina a la izquierda, sale de una puerta mal cerrada y habita otras casas. Un poco para explicar, quisiera saber si me están escuchando, porque entiendo que te estoy explicando, pero a veces el audio se puede ir o la señal. ¿Está todo correcto, Susana o Mónica? ¿Sí, no? Sí, Renato, se te escucha perfecto. Perfecto. Está bien. No estoy, igual siento que estoy hablando como loquito solo, pero yo sé que están ahí. De eso se trata lo digital, ¿no? Está bien. Un poco para continuar explicando la génesis de este poemario, quiero contarles también sobre el lenguaje ordinario. Ok, ahí están, dicen. Vanessa,
¿Qué tal? Para comenzar, un poco explicar cómo es que elaboré, o cómo es que se elaboraron estos poemas. Voy a hablar un poco del lenguaje ordinario, ¿no? Eh, para mí, escribir también tiene su génesis en una comunicación entre dos o más personas. Algo que escuchaste, o algo que te llamó la atención, o algo que te motivó, de alguna forma, a estar presente en un lugar y captar una palabra que te llamó la atención. Sirve mucho, ¿no? Es necesario decir que nosotros utilizamos un lenguaje, pero no lo conocemos en lo absoluto. Conocemos el lenguaje en sí, pero yo creo que aún así, con nuestros avances y con nuestra tecnología, no dominamos todavía una verdadera comunicación entre seres humanos. A veces el lenguaje ordinario de nuestra comunicación cotidiana no es suficiente para transmitir todo lo que decimos, todo lo que tenemos dentro, digamos, emociones, sensaciones, pena, rabia, dolor, frustración, amor, ¿no? Se podría decir que a veces nos faltan elementos para transmitir mejor lo que nos sucede, ya que el lenguaje ordinario muchas veces es plano, es insuficiente, ¿correcto? Está claro que el lenguaje ordinario no lo puede todo, ¿no? Propongo eso, ¿no? O es parte de mi discurso. Basta con decir que no todo lo que nos sucede se puede explicar. El lenguaje poético, sin embargo, sí nos permite expandir un poco más este horizonte de alternativas que tenemos, ¿no? Quizá un poema es un intento de decir más cosas con lo que tenemos. Ahora les quiero leer Desarmar. Quizá esta es mi forma de transmitir más cosas con el lenguaje, ¿no? Desarmar. Ya. Vamos a leer. Antes quiero... Ya, acá estamos. Desarmar página 33. Ya no hace tanto frío. Ok. Voy a leer un poco Desarmar para, como les digo, ¿no? Transmitir quizá más cosas con este lenguaje poético que se aleja mucho del lenguaje ordinario, ¿no? En muchas ocasiones. Desarmar. Algo de mí se pierde cuando te miro. Pronto lo retornas y me construyes con el silencio de tu cercanía. Tu indómita naturaleza que brota hacia mí se junta con el sol, el símbolo y los barrancos. Los hechos también se reúnen y despiertan. Todo comienza y termina en tu boca. Después del primer segundo que hizo el universo, quedaron huellas e intuiciones. Un movimiento constante nos acerca. Vamos a suponer que lo hemos comprendido. Formamos parte de una neblina en los meses de julio. Creamos una temperatura. Existimos en una proximidad apaciguada. Es perfecto cuando mi mano coge tu mano y mis ojos oscuros te sustraen y se forman estelas de luz caliente. Parecíamos colores que respiraban con serenidad. Quizá deberíamos desarmar nuestros cuerpos para inventar los sentidos y el vacío una vez más. Bueno, seguro se dan cuenta pues que con este lenguaje poético, que es de alguna forma mi forma de expresar, yo considero que se pueden transmitir mucho más cosas que con el lenguaje ordinario. Y este lenguaje poético, valga decirlo, no solo lo usan los poetas, también lo pueden utilizar los hombres de ciencia al intentar describir, digamos, sus teorías, ¿no? Ahora hablemos un poco del dolor de este poemario. ¿Por qué el dolor? Porque de repente estas son experiencias de los años 90 y estos poemas tienen mucho que ver con esa etapa de mi vida, ¿no? En donde había pues ese amor, ese desamor, ese dolor por la pérdida del ser amado, o ese dolor por el abandono, ¿no? De alguna forma hay mucha juventud, ¿no? En estos poemas. De alguna forma también el dolor es más juvenil, es más adictivo, ¿no? El dolor hace que el sistema nervioso central libere endorfinas, ¿no? Entonces hay cierta euforia en donde nosotros sentimos hasta cierto placer que se libera, ¿no? Bajo esta premisa, Desarmar es un poco un catalizador de emociones. Desarmar también podría referirse a una acción de quitar algo o de construir algo, ¿no?
desarmar o desnudar por completo lo que somos para luego intentar dibujar otros personajes que en realidad ocultamos en el inconsciente, ¿cierto? Este poema que les voy a leer a continuación tiene su génesis en una experiencia que yo percibí, o que yo tuve la suerte o la mala suerte de escuchar, ¿no? Yo tengo una amiga que me llamó hace muchos años, a altas horas de la noche, para contarme una pena, digamos, para contextualizar un poco tengo que contar lo que sucede, ¿no? Ella venía de malas experiencias amorosas, entonces lo que sucede es que ella estaba entrando a una nueva relación, y en esta nueva relación ella tenía mucho miedo porque tenía un pasado malo. Entonces ella lo que hace es contarme, ¿no? Sus miedos, sus inseguridades, sus fracasos en el amor. Entonces, al entrar a esta nueva relación, para comenzar me llama de madrugada, entonces perturba mi sueño, y al final me quedo dormido y capto solo la mitad de lo que me dice, pero el día siguiente me levanto con una imagen, ¿no? Y escribo para Mateo, ¿no? Para Mateo es el último poema de mi poemario, y quiere reflejar un poco lo que siente mi amiga, ¿no? Ese dolor, esa angustia esa angustia de atreverse a amar otra vez, a pesar de que el pasado que tienes es un poco difícil, es un poco hiriente, ¿no? Ahora les quiero leer un poco, les quiero leer para Mateo, que es el último poema que tengo. Los voy a leer un poco más. Sí, me han dado permiso, tengo media hora, creo. ¿Correcto? 57. Sí, soy un poco despistado, por eso siempre anoto las páginas, ¿no? Para Mateo. De tanto pensar, la oscuridad pronuncia ruidos bárbaros sobre nuestras conversaciones. Eso me agota. Muero un poco en la incertidumbre y veo a mi soledad en los rincones de la habitación, repujando apelativos y capitales que todavía no reconozco. Entiendo que prevalece la carencia. Tocaría una palabra con tu boca para buscarte dentro de mí. ¿Sabes qué sucede? De noche me crecen tenazas que se enredan en tu sonrisa. Me brotan primaveras con girasoles que se pudren. A nadie le tiene que gustar la composición de mi sangre. Luego de sujetar la humedad de otro cuerpo, me visto con la lluvia y regreso a casa sola. Pero tú, Mateo, tú no perteneces a ningún lugar. Dejas kilómetros de espuma en la costa. Pienso que llamarte a las 3:18 de la madrugada sería un error. Inmediatamente cuelgo. Probablemente duermes. Quizá solo te dejo un mensaje de texto con un GIF. En ocasiones me abrazo para sujetar mi espina dorsal y extraigo con mis dedos una cresta tibia de mi vientre. Y me siento tan desprotegida que yo misma me propongo olvidarte y recordarte en el colapso de los segundos. Converso con amigos, amplifico las historias de mis pétalos y vuelvo a hundirte dentro de mí para reconstruir tus abrazos en mis pechos con mi sudor. Me olvido por completo. Miro cómo las lenguas del agua cambian en segundos. Miro la quietud del cemento en el orden. Y me perturba tanto esta tranquilidad que pronto nace ese temor natural en donde todas mis noches se juntan y te desaparecen. Bueno, sí, pues es un poema un poco intenso. Es un poco intenso, pero quiero graficar lo que yo capté, ¿no? Quizá de alguna forma para explicar cómo es la creación de los poemas, lo que hice fue introducirme en el ánima de mi amiga, ¿no? Entrar en sus sensaciones, en su sangre, en su vena, en su sentir. Y de esa forma pude graficar un poco lo que le sucedía en ese momento, pienso yo. También les quiero contar, como ya se darán cuenta, escribir puede significar muchas cosas. Podemos escribir por necesidad, o porque es parte de nosotros, o porque queremos usar otro tipo de lenguaje, ¿no? Todas las formas son válidas. Lo importante es que tengamos un móvil para escribir. Personalmente les puedo dar algunos alcances de por qué me nace esta necesidad de escribir. Escribir viene de esa necesidad de hacer silencios, esos silencios necesarios que quizás nos permiten llegar a un conocimiento.
Yo creo que las voces más antiguas que tenemos, lo último que dijimos o lo que pronunciamos de improviso, viene de algún lugar desconocido para nosotros. Y nosotros como creadores tenemos la misión de husmear, de indagar, de observar nuestro entorno y hacer algo con el lenguaje, proponer algo con el lenguaje, ¿no? No solo como creadores, sino también como personas que no creamos. O sea, incluso las personas que no hacen poesía deberían usar el lenguaje de forma creativa, porque eso de alguna forma les ayudaría en su quehacer diario, en su trabajo, en la academia, en la universidad, ¿no? La frase cotidiana que encontramos en una conversación anodina también nos puede servir, ¿no? Llegamos a un eureka cuando vemos o identificamos un hecho fortuito, y eso también es parte de nuestra creatividad, ¿no? También hay que decir que viene de esta observación minuciosa de la realidad, lo que hace que nosotros podamos germinar más ideas, ¿no? Incluso, como para poner un ejemplo, este ejemplo que alguna vez leí, ¿no? Cuando nosotros, en nuestra vida rutinaria, al ver el titular de un periódico, me refiero al no solo observar su significado y su significante, el solo hecho de ver el titular de un periódico puede tener consecuencias positivas para nuestro discurso creativo, ¿no? El solo hecho de ver vagamente o de distraernos o de expandir nuestra palabra y ponerle más atención y encaminar ese cúmulo de palabras que aparecen encarceladas de cierta forma o mal utilizadas, ¿no? En determinado momento trastocamos nuestra realidad y hacemos de esas simples palabras algo más, ¿no? La sacamos de esa caverna rígida, de esa oración, de ese titular, de esa conversación en donde se encuentran, y damos inicio a otra realidad. Encontramos una frase que nos llama la atención y iniciamos una historia, un verso, una prosa o algo más. Y eso es muy necesario. No solo el poeta tiene que ser observador, también el ciudadano en sí, el hombre de a pie, el hombre de ciencia, tiene que utilizar su observación, porque de ahí emanan muchas ideas importantes, ¿no? Para terminar y iniciar nuestra conversación, porque tengo entendido que también podemos conversar si existen algunas preguntas, quiero leerles un poema que nace de la observación, de las distintas soledades, de los espacios, de los refugios, de esos escondites que a veces podemos ser las mismas personas, ¿no? Al fin y al cabo hemos vivido una pandemia y nosotros lo que buscamos es refugiarnos de vez en cuando en otras personas, para de esa forma ver si nuestros lamentos se parecen y hacer algo con eso, ¿no? Les voy a leer Agosto, que es ya el último poema, y de ahí me imagino que conversaremos un poco. Si existe alguna pregunta en torno al poemario, podemos absolverla sin ningún problema, ¿no? Agosto, página 23. ¿Okay? No sé, puede ser. Agosto. Cuando estés perdida en el fondo de una noche de agosto, cuenta las calles para llegar hasta mi escondite. Esta será una parada para cuidarte de la lluvia que arroja perros y cables de luz. No es un cuarto grande, pero adentro logras resguardarte del frío y las señales. Puedes poner la música de los años 90. En la gaveta tengo medio vino argentino y 2 copas. Recostada en ese sillón colonial, es posible que le des otros aires a este país. Debajo del mueble hay un pedazo de carbón para eliminar el moho y dibujar agujeros de gusano en las paredes. Es probable que mañana amanezca pintado uno de tus sueños en las ventanas, y que en la noche te crezcan más vellos y se agrande tu cintura. No sé si en algún momento el sol llegará hasta mi cuarto, solo sé que aquí nunca estarás sola, siempre estarán esos días largos y raros, donde perderemos todo el tiempo que sea necesario. Tú puedes ser tan extraña como quieras. No me voy a inquietar si te gusta pensar que la luna te responde, con un aleteo de una mariposa blanca en mi jardín. Si quieres bailar, no recuerdes quiénes somos. Agítate hasta confundir el dolor de tu pecho. Apagamos las luces para mirar correr a los cometas a través de su propia lluvia de estrellas. De esta forma nos vengaremos del encierro.
Por ese tragaluz, la luna iluminará tu hombro expuesto mientras duermes. Nada puede ser tan oscuro en esta ciudad. Bueno, ese fue el último poema de este librito que acabo de publicar. No sé si el profesor sigue ahí. No, acá estoy, Renato, no dudes, no dudes. No me he ido. Renato, yo te conocí escribiendo cuentos. ¿Sigues escribiendo narraciones? Sí, sí, sí. Porque Sí. leí algunos cuentos tuyos, o sea, por eso lo digo. Sí. Sé que era una época paleolítica, pero de todos modos quisiera mencionarla, que cuando me dijeron hay un libro de Renato, yo pensé que era de cuentos, porque conocía que escribías relatos. Sí, es correcto. Es correcto, profesor Enrique, yo no soy básicamente cuentista, pero también me llama mucho la atención la prosa poética, la poesía. Y si te das cuenta bien, mis poemas tienen mucho de narrativa, ¿no? Entonces, luego de este poemario, a continuación vendrá, publicaré después, o luego otro año, mi libro de cuentos que también ya está casi terminado. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, Entonces nos ayudas. Una sí, pregunta. sí. Los sentimientos de los otros, los sueños, las palabras. ¿Reconoces también que hay influencias de poetas en tu poesía? ¿Tienes influencias de poetas o Sí, son solamente intimistas? Cuéntanos eso un poco para que sepamos. por supuesto. Tengo mucha influencia de la poesía norteamericana, de la poesía italiana, de la poesía inglesa. Me gusta mucho este italiano, Cesare Pavese, que es un italiano que usa el lenguaje cotidiano, que usa la prosa poética, que usa el simbolismo, que combina mucho estos elementos para dar fruto a su poética, ¿no? Me gusta mucho, no sé por qué ahora no recuerdo todas mis influencias, pero sí tengo muchos poetas me gustan los poetas chilenos, también Telier, me gustan mucho los poetas peruanos, me gustan mucho los poetas norteamericanos que parece que te están contando una historia confidencial, pero en realidad tiene mucho significado, ¿no? Su verbo, su prosa, hay mucho contenido. De repente ahora, no sé por qué he olvidado algunos nombres, pero sí, tengo mucha influencia de la literatura francesa, norteamericana y latinoamericana, de hecho que sí. Estupendo. A ver, animamos a los asistentes a que le hagan preguntas a Renato, que él nos ha leído sus poemas, que ya sabemos que son muy reflexivos, muy intimistas. A ver si alguien se anima. Se te escucha muy bien. Fíjate tú, ha estado la gente atenta a ti. Te felicitan. Muy bien. Yo quisiera también preguntarte algo, Renato. El título, ¿por qué el título? El Claro, título es muy... Sí, sí. el título es sugerente, ¿no? Porque yo lo que Sí. he querido jugar con esta dicotomía, desarmar, incluso le pongo el prefijo para que creo que a partir de ahí puede tener mucho más significado, ¿no? Desarmar de alguna forma es desnudarte para construir otras cosas, o desnudar todo lo que nosotros podemos ocultar para que a partir de esa premisa nosotros o las personas o los que se adhieran o entiendan el poema puedan entender que develar sinceramente todo lo que nos ha sucedido tiene más beneficios que prejuicios, ¿no? Desarmar tiene que ver mucho con esta idea de deshacernos de nosotros mismos para construir bajo estos escombros otras cosas mejores con nosotros, ¿no? Por eso de repente desarmar, al final lo dejé con el prefijo, con des, para que se pueda jugar con otros conceptos, me parece. Por ahí va, esta es una primera explicación, quizá nacen más cosas en este contexto, ¿no? Bueno, acá hay una pregunta buena, una pregunta. Buenas noches.
Una pregunta. ¿Alguna Buenas vez noches. escribió un poema después de una separación amorosa? Sí, por supuesto. Creo que la mayoría de poemas de Desarmar son luego de una separación, son poemas de amor, son poemas de desamor, son poemas de soledad, son poemas de qué le pasó a este chico cuando se quedó solo, qué le pasó a este chico cuando conoció a alguien, qué amores o impresiones les dio, qué le pasa cuando invita a alguien. Entonces, incluso hay un poema en donde parece que el ser humano está roto, y no sé si podría leerlo, Por pero favor, sí, léelo, porque es te- una pregunta así sí, sí, es con una inteligencia especial. Adelante. sí, ya, si voy a buscarlo primero, porque no, es un poema, digamos, para explicar un poco, en donde una persona ha terminado una relación, y es un adolescente pues que se siente perdido, y en este desvarío escribe esto, ¿no? Ahora, ya expliqué de qué trata, ahora voy a buscarlo. Este, eh, Evidentes carencias, 45, creo que es esa. Vamos a leer este poema en base a la pregunta que ha nacido, ¿no? Ya, este es, ya lo encontré. Eh, ya, esta es la consecuencia del dolor de un chico que acaba de ser dejado, ¿no? Vamos a leer evidentes carencias. Dejé la puerta media abierta para ver el infinito, y me di cuenta que la soledad se había formado en la quietud de las cosas. Intenté decir algo importante en medio de la inconsistencia. Atrapé mi celular en el aire. Tenía 15% de batería. Después de localizar 2 primos y 7 impares, llamé y convoqué al miedo de forma súbita. El sonido metálico del ringtone prensaba mis dientes. Su esencia es de una materia oscura que se esparce sin ninguna dirección. La velocidad del sonido en el aire es de 300 metros por segundo. Si hubiera sabido que nos ibas a finalizar, habría hecho crecer mi pellejo en otras manos. Esa misma tarde continué con el final del Cabernet Sauvignon. No tenía por qué llamar, pero lo hice convencido de que imagino personas que se conocen y hablan de ella en la estación del Metropolitano. La llamé porque todo lo que hacemos aquí nunca termina de suceder. En cada timbrada perpetuaba las venas de la sangre que unían su rostro. Timbré 4 veces, ella contestó, y yo viví algunos segundos en una casa hecha de papeles mojados. En algún ciclo de la vida dije su nombre. Callarme significaba encorvarme a las 6:38 de la tarde. A pesar de las distancias que tienen las constelaciones, me hubiese gustado oír el error de su vibración. Luego de separar sus labios, ella me colgó. Descargué mi cabeza en una pared que tenía más de 150 años. Una herida que carecía de espacios lanzó una enfermedad a los muros de la calle. Minutos después vino la perfecta destrucción de mi voz. El suelo se comportaba como un abismo. No pude evitar la velocidad incontrolable de los sucesos y traté de escribir. No existe el dolor imaginario. Borré. Debo ocultarme de los coágulos sentimentales que forma el ocaso. Suprimí otra vez. He sido desterrado de una vasta región de animales que prefieren sus sombras. Escribí de nuevo. Ayer la llamé una semana después. Dije su nombre. Esperé 5 segundos y ella me colgó. Bueno, eso, eso fue lo que sucedió, ¿no? Bueno, acá hay otra pregunta. Buenas Sí. noches. Buenas noches. ¿Usted hace poemas con la razón o con el pensamiento surrealista? Gilles Deleuze cita, se escribe siempre para dar vida, para liberar la vida de allí donde está presa, para trazar líneas de fuga. Fin de la cita. Buena pregunta. Se escribe con todo lo que tenemos. Se escribe con el pensamiento surrealista, con el inconsciente, con la razón, con la sin razón, la vena, la sangre, lo que te pasa, la pena. Se tiene que utilizar todo, se tiene que utilizar todo lo que tenemos a la mano como seres humanos con respecto a la comunicación para escribir,
porque es una forma de atacar bajo todos los flancos el lenguaje. Así que yo sugiero que si por ahí hay alguien que escribe, lo animaría a que utilice todo, o todas las herramientas que tiene, lo lírico, lo onírico, la sinrazón, ¿no? Lo estético, lo burdo, lo vulgar, lo surrealista, todo, bajo mi concepto, no tener ningún temor para escribir y utilizar todo lo que tenemos al alcance. Y gracias, Omar, por la pregunta, que me parece muy buena y muy pertinente. Muy bien, a ver, vamos a ver si hay otra. Hay alguien que, Luis Homero, nos pone un número, no sé qué significará, 543321. Es un misterio, son números misteriosos que nos van a llevar a una clave secreta para descifrar algo que todavía no entendemos. No sabemos qué son esos números. Pero seguro, pero Luis... como verás, sí hay preguntas herméticas, ¿no? Para que las descifre el poeta. Seguro que sí. Es su clave secreta, seguro, para ¿no? Su clave ¿Nos bancaria. podrías adelantar, ya que estamos, un poema que no sea que sea el poema más, digamos, no tan sufriente, ¿no? O sea, porque tú has dicho que tú escribes cuando hay desamor, ¿tienes ahí alguno que no sea de eso? O sea, que no sea de desamor. A ver en tu elenco de poemas para irnos contentos, no adoloridos. Adelante. Lo siento. Este es un poemario. Este es un poemario que escribí cuando tenía el 80% de estos poemas. Escribí dentro de los 20 y los 30 años, en esa edad más intensa y juvenil, en donde solo me interesaban esos temas, ¿no? Del amor, del desamor, de la soledad, de la muerte. Entonces, en esta primera propuesta, no existen poemas alegres, pero sí existe uno que existe uno que es como reflexivo, que de repente lo puedo leer. Ya, ¿no? un momentito. Llama... Quiero hacerte una pregunta antes que leas ese, ¿ya? Ya, listo, Buenas listo. noches, mi nombre es Juan Manuel. He leído parte del libro. Ah. En algunos los poemas se siente una hostilidad y dolor abstracta que me parece espectacular, muy humana en algunos casos. ¿Tuvo que editar o bajar la intensidad del poema para no ser tan agresivo? Ya, Juan Manuel, ¿qué tal? Sí, lo conozco, es muy querido mío. Sí, claro, cuando editas los poemas en un primer momento, lo que sucede es que no hay muchos filtros y claro, la violencia es presente, ¿no? Pero bueno, luego de muchos años conoces a un editor que te ayuda a perfilar un poco lo que sucede con el poema y te ayuda un poco a encaminar a un mayor lenguaje, a un mejor lenguaje, ¿no? Así que si algunos poemas parecen violentos, es cierto, antes eran mucho más violentos y eran mucho más agresivos, pero la edición y los años, como la uva hace un mejor vino, igual los años hacen un mejor poema. Entonces, quizá ahora tienen un equilibrio hermoso y por eso Desarmar se presenta como una propuesta en donde se pueden leer buenos poemas y se nota cierta hostilidad, y eso está bien, porque es el reflejo de una época, ¿no? Yo creo que Desarmar básicamente son los años 90, y ese contexto no era el más feliz que digamos, ¿no? Había mucha depresión en muchos sentidos, y de repente es un reflejo de lo que pasa en esa época, ¿no? Muy bien, Sí. acá hay otra pregunta. ¿Cuál es el fin que le gustaría lograr con su poética? Y bueno, mi poética ha crecido. Yo tengo otras propuestas, tengo otros poemas, tengo otros, tengo 5 propuestas. Esta primera propuesta nace es muy juvenil. Yo creo que Desarmar es lo más juvenil que tengo, ¿no? El inicio de mis primeras impresiones juveniles, ¿no? Ahora yo tengo otras propuestas que son más existencialistas, más filosóficas, más maduras, pero si se dan cuenta, Desarmar habla de una época en donde yo primero tengo mucho que hablar sobre el amor, el desamor, la soledad,
y la muerte, ¿no? En mi segunda propuesta ya soy más reflexivo, soy más filosófico. En mi tercera propuesta soy más existencialista. Incluso tengo un poemario en épocas de pandemia, donde nos ataca mucho a la soledad y la muerte. Entonces, se podría decir que con los años he evolucionado, y esta es una primera propuesta en donde yo soy básicamente, digamos, un representante de los años 90, ¿no? Muy bien, Renato, ¿has escrito algún poema basado en algún sueño que tuviste? Sí, lo leí hace poco, es para Mateo. No es un sueño, creo que una amiga mía me contó una experiencia chocante, y yo me quedé dormido porque no la pude terminar de escuchar. Y bueno, pero me quedaron esas imágenes en donde ella me contaba cómo había sufrido, cómo era este intercambio de relaciones, o esta experiencia de volver a amar y sentir mucho dolor, mucha miedo, mucha angustia. Y entonces escuché mucho lo que me tenía que decir, me quedé dormido, soñé con un mundo imaginario en donde ella me transmite cosas, y al día siguiente escribí para Mateo, que es un poema que les leí al inicio, me parece, ¿no? No sé si me permites, creo que había un poema Sí, que hay un había poema que queríamos que no está tan triste, ¿no? Que no está tan de desamor. claro, que no sea tan... Sí, bueno, sí, de repente los otros poemas ya soy más dinámico, más, más filosófico y menos triste, pero esto representa una época y no está mal, no me quejo, a mí particularmente me gusta. Estimado señor Rodrigo se llama, poema número 39, me parece. Ya, acá estamos. Sí, yo creo que acá hay un poco más de reflexión y un poco más de espiarse de estas cosas que nos acontecen, ¿no? ¿Qué hacer con la pena, no? Solo tocarla tras tocarla o salir de ella. Creo que de esto se trata, estimado señor Rodrigo. Estimado señor Rodrigo, nadie estará a tu lado siempre. Esta es la primera aseveración. Esta primera aseveración de lo leído tuvo un efecto que procesaremos a lo largo de esta conversación. Muchas veces rodearse de tanta gente se debe a la carencia. ¿Tiene alguna idea de todo lo que usted puede comunicar en cuestión de segundos? Hay información genética que respalda esta aseveración. Dígame, ¿ha notado que en ocasiones retomamos una voluntad? ¿Qué es la voluntad, señor Rodrigo? ¿Deseamos algo? ¿Qué intención hemos perdido? ¿Encontramos algo que nos retorna a eso que somos? ¿Nos hemos agotado de nosotros mismos? A veces regresamos a casa solos y por momentos escuchamos nuestra respiración. Si alguien puede, nos seguirá. Si nadie lo acompaña, no será tragado por la noche. Caminará a casa solo, sostendrá sus brazos con los hombros, emitirá ruidos discretos con las pisadas. Señor Rodrigo, ¿usted disfruta de su ensimismamiento? ¿Ha tratado de alejarse de sí mismo? No se explote en el trabajo, señor Rodrigo. Dude mucho de su régimen. Todos llegamos a casa con una levedad en la expresión y queremos decir algo que no podemos. Diga algo, señor Rodrigo. Usted debería ser el momento en donde algo se nos ocurre. Trate de no ser tan proactivo o tan positivo. Pronuncie cualquier ocurrencia o emita algún ruido. La verdad puede ser una combinación que se logra en un momento determinado. Si algo le puede acercar al asombro, es perfecto. Si nadie lo ve morir, no se olvide de usted. Sobre todo, señor Rodrigo, no se olvide de lo complejo, de lo imperfecto. No se olvide de fracasar. No se olvide tampoco de los segundos. No se olvide de lo superficial ni de lo bello. No se olvide de la otredad. Hay momentos en donde la verdad parece poderosa. Hay días que seremos dioses pobres y cansados. Usted decida, señor Rodrigo. Nada debe dejar de ocurrir en el orbe, pero usted decida, señor Rodrigo. Bueno, este es un llamado a tomar una decisión, me parece, ¿no? Y no sé si... No lo escuché. No lo escuché. Ahora Hay sí, una pregunta más. ¿Por qué ya. escribir poemas en un mundo cada vez más tecnológico y superfluo a la vez? No sé
quizá no entiendo muy bien la pregunta. Quizá ¿por qué escribir poemas en un mundo cada vez más tecnológico y superfluo? Mira, acabo de leer un poema que de repente nos pregunta por el qué hacer, ¿no? Por el qué decidir, qué hacer con nuestra soledad, qué hacer con nuestro régimen, que lo mejor es no ser siempre caso. Entonces, la tecnología de repente, la tecnología, por ejemplo, es necesaria, pero no lo es todo. Entonces lo superfluo no tiene cabida en mi poética. Yo más bien propongo reflexionar a partir del dolor y a partir de la existencia. El poema, por ejemplo, que acabo de leer, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con preguntarnos qué hacer si estamos solos y cuál debería ser nuestra actitud. No sé, Carlos Agüero, no sé si entendí muy bien tu pregunta, pero he tratado de dar una respuesta a lo que me preguntas. Sí, Sí, hay una preguntita, por favor. Hay alguien que ha levantado la mano. sí, A sí, ver, sí, vamos a ver si la puede que se formular conecte, a viva voz. que se conecte. Sí. No capté el nombre. Ajá, ¿Puedes formularla? No sé si Alfredo ha liberado los micros. ¿No? ¿La puedes escribir, por favor? Sí. No sé si era Omar. Creo que los micros están liberados. A ver, adelante. Sí, Sí, le buenas noches. escribo, en un momento, porfa. O sea, Buenas sí, noches. la estoy Sí, para escribiendo. aportar, hola para Omar, aportar ya, eh, dale. quizás lo que comentaba sobre por qué escribir poesía en un tiempo tecnológico, en un momento de posmodernidad, donde todo quizás es tecnología y los individuos más allá, quizás Ah, la ya, poesía permite escapar de esa realidad que nos claro. somete a, no sé, la esclavitud de las cosas, llamémoslo así. Y la poesía nos permite saltar este mundo real para pasar a un mundo surreal, a un constante trabajo entre el sueño y la vigilia y pensar en cosas que probablemente son imposibles en la realidad, pero lograr lo imposible a través del sueño, a través de la poesía, es donde precisamente escapamos de estas cosas que no podemos decidir. Hay cosas que no podemos decidir, no decidimos nuestra nacionalidad, no decidimos nacer en tal lugar, pero sí decidimos quizás salir de esto a través de la poesía, que es la vida en sí, ¿no? A eso le llama Casado salir de nuestras rejillas. Y por eso metí mucho la frase de Deleuze. Perfecto, Gracias, Omar. Omar, ¿no? Sí, Omar. Omar me ha ayudado a entender la pregunta que acaba de hacer Carlos Agüero, ¿no? ¿Por qué escribir poemas en un mundo cada vez más tecnológico y superfluo? De repente ya la tengo más clara y gracias Omar por tu intervención. Por supuesto, escribir poesía en tiempos de tecnología es, diría yo, hasta revolucionario, ¿no? Utilizar el lenguaje para hacer algo más que solo una experiencia estética y buscar otras formas de comunicación es atender a nuestra realidad. Incluso escribir poesía puede ser, puede también significar atentar contra el status quo, puede ser salirse de esta realidad que nos atosiga para dibujar realidades más placenteras para nosotros, ¿no? Escribir poesía en este mundo tecnológico y como bien plantea la pregunta Carlos, que ahora sí la entiendo, superfluo, es ensimismarse y entrar a una sensibilidad que nos permita mantenernos más a lo humano, a lo sensible, que perdemos cada día con esta cotidianidad tan atroz, tan salvaje, tan irreal a veces y tan cómica que nos acontece, ¿no? Gracias Omar por tu intervención, me pareció genial, y gracias Carlos también por la pregunta porque la pude entender mejor gracias a la intervención del compañero Omar. Gracias. Veo si hay otra pregunta. No hay. Mira, te estamos muy agradecidos, Renato. Yo también. De verdad nos has enriquecido con tu poesía. Nos has dicho que tienes otras etapas, así que esperemos pues los otros libros
Sí, van a No, venir que más, no, van a venir sí, más, ¿no? van a venir más. Y, Sí. y conectados a la cultura siempre va a estar, así que Ojalá que me estamos, inviten siempre, ojalá que me inviten siempre. ya, sí, 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 ok, estamos acá para difundir, ¿no? Difundir libros nuevos, poemarios nuevos. Sí, Te animamos a que te conectes durante toda la semana, van a haber sí, poesía, perfecto. literatura, ¿no? Encantadísimo. Arte, sí, arte. Entonces, estamos muy enlazados. Si Y me les permites digo unas, sí, y si les me digo permites, a los asistentes que sigan manteniéndose porque justo a las 8 tenemos la presentación de un libro perfecto. estupendo con comentaristas, ¿no? Vamos a hacer, vamos a poner algo de música mientras que esperamos, hacemos tiempo. Pero algo que quisieras agregar, Renato, algo Sí, que se ha quedado sí, en el tintero. querido profesor Enrique Espinosa, claro que sí. Quiero agradecer a la UCIL por la invitación. Yo soy un ex trabajador de la UCIL. Usted me recordará en la biblioteca siempre gestionando la información, apoyando también en estas actividades culturales. Quiero agradecer esta invitación. Quiero agradecer también esta interesante, sensible y oportuna difusión del arte y la cultura en estas épocas caóticas en donde lo superficial, como bien menciona Agüero, lo tecnológico y lo banal nos invaden, ¿no? Entonces, hablar en torno a la poesía y a la creatividad no hacen más que sensibilizar un poco ese lado humano que perdemos. Y agradecido por la invitación y esperar que me inviten a otras actividades, ya que creo que tengo mucho que compartir con ustedes y creo que también tenemos mucha afinidad por la cultura y eso es muy positivo. Eso sería todo. Si quieren, Sí, un sí, por poco favor, dinos. si quieren Cherry, un cherry. adquirir un cherry, ¿no? Si quieren adquirir el libro, se pueden comunicar conmigo a través de Susana, mi compañera de la biblioteca, y de esa forma podrán adquirirlo, me parece, la forma más segura, más rápida, ¿no? Sí, Gracias, Renato. Ya sabemos que el libro lo podemos adquirir, que es nuevo, sí. que, que es de los 90, o sea, es una poesía un poco muy sentida para ti, muy especial, Sí. tan es así que lo has editado. Y solamente desearte mucha suerte en tus nuevas incursiones poéticas y literarias, porque yo te conocí como escritor de cuentos.